Hola a todos, soy Natalia Moreno y les doy la bienvenida nuevamente a La Voz de Consultor Salud. Este 2026 seguimos abordando con profundidad y rigor los temas que están definiendo el sector salud: regulación, políticas públicas, gestión, innovación y transformación de los servicios con un enfoque técnico para quienes toman decisiones. Y en esa misma línea, también seguimos consolidando nuestra expansión hacia México para así analizar de cerca los cambios que impactan a instituciones profesionales y sobre todo a los pacientes. Es por eso que hoy nos vamos a concentrar en un tema de especial interés: la salud digital. Y ojo, hay un motivo concreto porque recientemente se expidió una reforma a la Ley General de la Salud que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la cual oficializa este componente que les cuento y también pone sobre la mesa ciertas preguntas prácticas en el sector. ¿Qué cambia? ¿Qué se puede implementar primero? Y también esos retos que aparecen cuando se quiere pasar de la norma a la operación en el sistema de salud mexicano. Para este análisis, hoy nos acompaña Gustavo Rose, ingeniero en sistemas electrónicos con posgrado en inteligencia artificial. Se desempeña como profesor de maestría en la Universidad Panamericana, donde imparte contenidos relacionados con inteligencia artificial, innovación y transformación digital. Además, en la Fundación Mexicana para la Salud, lidera el programa de inteligencia artificial en salud, el Observatorio Mexicano para la Inteligencia Artificial y la organización Transform Health México. Ingeniero Gustavo, bienvenido aquí a los micrófonos de La Voz de Consultor Salud. Hola, ¿qué tal? Un placer, muchas gracias por la invitación. Feliz de la vida de platicar con Consultor Salud. Bueno, ingeniero, el decreto incorpora el capítulo de la salud digital y también define este componente en la aplicación de las TIC en los servicios de la salud, incluyendo telemedicina, telesalud, salud móvil. Como tal, ¿usted cómo interpreta el alcance que va a tener la salud digital que establece la reforma y qué componentes considera prioritarios para su despliegue en el sector público? Antes que nada, pues es muy afortunado que tengamos una reforma en esta dirección, porque como sucede también en otros países, especialmente América Latina, pero incluso en otras regiones del mundo, eh, pues nuestro sistema de salud está sobrepasado. Eso es algo que estamos viendo cada vez más en la humanidad en general, por factores que tienen que ver simplemente con la migración de la pirámide etaria, pero también con la prevalencia de enfermedades crónicas y especialmente en México la prevalencia de enfermedades bueno, como la diabetes, hipertensión, sobrepeso, obesidad, etcétera. Son factores que están haciendo que obviamente nuestro sistema de salud cada vez más tenga una demanda creciente de manera exponencial y dado que la inversión es insuficiente, no hay manera que alcance, pues simplemente no crece al mismo ritmo la oferta de servicios de salud y por eso tenemos una brecha que se hace cada vez más grande. Esa brecha se refleja, al final de cuentas, en una escasez de profesionales de la salud, en escasez de equipos y de infraestructura para la atención de salud y también de insumos y medicamentos. Si tenemos escasez en esas tres áreas, pues tenemos que hacer algo diferente y tenemos que evolucionar exponencialmente la oferta de salud para que pueda ir a la par de ese crecimiento exponencial de la demanda. Y como seguramente muchos saben, pues la salud digital es una promesa muy grande de poder tener ese crecimiento de la oferta de salud a través de justo la telemedicina, a través de poder alcanzar regiones geográficas que son a lo mejor difíciles de alcanzar o que son muy vulnerables, en donde no existen, por ejemplo, especialistas o no están los equipos médicos necesarios, o a través de simplemente darle más tiempo a los profesionales de la salud, haciendo que, digamos, su ejercicio o su práctica pues, sea lo más eficiente posible. Entonces, bienvenimos obviamente que exista una reforma en salud digital, porque eso nos permite construir un sistema de salud mucho más eficiente, mucho más multiplicador y que crezca exponencialmente y por eso se ponga a la par y reduzca de alguna manera la brecha entre la oferta y la demanda, en resumen. Ahora, ¿qué componentes son prioritarios para su despliegue? Pues en México tenemos zonas geográficas, como ya decía yo, primero, muy remotas, ya sea porque a lo mejor son poblados que están en medio de la sierra o que están muy lejos de un centro de salud, digamos, de mayor envergadura, o simplemente porque están en zonas vulnerables, en donde no existen los servicios, en donde no pueden penetrar, o porque a lo mejor, desafortunadamente, en algunos casos también la violencia y otros factores pues, no permiten que puedan existir esos servicios de salud
o por lo menos que no existan los profesionales y a veces incluso los insumos. Entonces, la telesalud ahí promete uno de las grandes soluciones, o por lo menos parciales. Si podemos tener un servicio permanente de telesalud, eso nos ayuda a que estas poblaciones vulnerables y remotas pues puedan tener por lo menos acceso a cierto tipo de diagnósticos, a cierto tipo de monitoreo y seguimiento, etcétera, etcétera. Por otro lado están el tema de los registros electrónicos, ¿no? Del expediente clínico electrónico. Si tenemos una población bien identificada, recientemente se lanzó también la credencial justo para comenzar por esta parte del registro electrónico, pues eso nos permite por lo menos entender quién tiene derecho a qué y cómo podemos comenzar con la interoperabilidad entre sistemas y también mover a los pacientes con su información y que sean dueños de esa información, que tengan acceso a todo su historial clínico y que al llevarlo consigo, pues realmente en las diferentes etapas de la atención, pues tengan toda la información necesaria para poder tener una atención de calidad de este paciente. Entonces es la atención remota a través de telesalud, es el registro electrónico, pero también mucho más el uso de datos y de inteligencia artificial para la gestión de los recursos y también para la atención clínica. Es decir, si nosotros podemos hacer que los profesionales de la salud tengan un acceso mínimo a asistentes, por ejemplo, con inteligencia artificial o a data que les pueda permitir hacer mejor su trabajo, eso va a mejorar la calidad y va también a hacer más eficiente el tiempo de los profesionales, obviamente, o más eficiente la gestión de los recursos que tenemos. Y finalmente, uno de los temas muy importantes es el tema de ciberseguridad y el tema de privacidad de datos, que debe de respetarse, que debe de impulsarse, que el paciente sea dueño de sus datos y tenga acceso a ellos, pero también que se respete la privacidad y que esos datos pues, no anden volando por todas partes, y todo eso es lo que nos trae esta nueva reforma, o es lo que promete por lo menos esta nueva reforma de salud digital. Gustavo, particularmente ahora nos hablabas de la telesalud. En la implementación, ¿cómo debería definirse una cartera de servicios de telesalud y también qué criterios clínicos deberían usarse para así decidir qué casos se atienden a distancia y cuáles son los que deben ser presenciales? Sí, primero tiene que haber una suerte de orientación, ¿no? Un tema de triaje o consejería o evaluación básica o inmediata que se puede hacer vía telesalud en muchos de los casos. Obviamente hay casos en donde se tiene que evaluar físicamente al paciente, pero empieza por una orientación incluso sobre la navegación del sistema de salud. Es decir, muchas veces un paciente no sabe que tiene acceso a cierto sistema de salud, a lo mejor no sabe si es derechohabiente del IMSS o del ISSSTE o de alguno de los otros sistemas, o no sabe realmente a dónde tiene que acercarse o por dónde empezar, o si están cubiertos ciertas partes de lo que tiene que hacer, etc. Entonces, la orientación básica sobre el sistema y sobre lo que tiene derecho o no, o dónde empezar y a dónde acudir, es importante. Eso incluye también, me parece, tenemos que construir sistemas de información que le puedan decir al paciente en dónde puede encontrar los recursos y si están disponibles, si están, pues no solo en base de datos, por decir algo, vamos a poner que un médico en una primera consulta le dice, pues hay que sacarse una radiografía o una tomografía, una resonancia, y entonces el paciente va y busca y a lo mejor el equipo existe, pero no están los insumos o no está el especialista. Entonces, tener un sistema de información que pueda orientar a dónde acercarse, incluso para una primera consulta o para un triaje o una evaluación, ya es una gran ganancia, sería una gran ganancia. Eso tiene que estar actualizado y tiene que estar bien alimentado. Después, pues la teleconsulta misma, ¿no? Una teleconsulta con especialistas, a lo mejor puede ser primer nivel o puede ser ya segundo nivel, pero esa consulta es especialmente útil también en el seguimiento y en los pacientes crónicos. Pensemos en los pacientes que tienen enfermedad crónica, que frecuentemente tienen que estarse desplazando a uno de los centros de salud en grandes ciudades, pues eso nos genera un problema económico, un problema de familia, un problema logístico importante, incluso problemas de salud propiamente a los pacientes, con lo cual la teleconsulta puede ayudar muchísimo a generar un mejor monitoreo y un mejor seguimiento de los pacientes, ¿no? Después está el tema de educación. Esto va tanto para pacientes como para personal de salud. En la telesalud es importante que el paciente sepa qué hacer y también qué no hacer. Por ejemplo,
cómo usar correctamente la inteligencia artificial en caso de que la utilicen y cómo protegerse también de respuestas equivocadas o de posibles respuestas inadecuadas, vamos a decir, al paciente, pero al mismo tiempo también el personal de salud tiene que estar bien capacitado para entender desde cómo se realiza una teleconsulta hasta cómo también, digamos, asesorar a los pacientes durante el proceso de telesalud y durante el tiempo que no necesariamente están conectados con el médico. Ese es un proceso de cambio también en el proceso de atención y por eso se necesita educación a ambos lados. Luego está el tema de la investigación. Al final de cuentas, en telesalud nos interesa también analizar datos, analizar síntomas, analizar mediciones que el paciente puede estarse haciendo cada vez con cada vez más instrumentos o dispositivos personales de salud y todos esos datos pues tienen que protegerse correctamente, tienen que analizarse correctamente, entender cómo viajan de un lado al otro, cómo se utilizan y también el valor y la calidad de los datos es importante. Y finalmente tiene que haber una conexión con lo presencial, es decir, al final de cuentas, entender bien cuándo sí es necesario que un paciente asista a lo mejor a una sala de urgencias cuando un problema se escaló o cuando se presentan ciertos síntomas, o cuándo es importante que exista una exploración física, cada cuándo, etcétera. Incorporar esto en un proceso de telesalud se vuelve importante. Entonces, bueno, son esas áreas que me vienen a la mente, pero obviamente, pues cada una de estas per se, pues se puede desglosar en muchísimos otros detalles que son importantes en la implementación. Claro, Gustavo, como vemos, la telesalud es demasiado amplia y en ese sentido quisiera preguntarle desde su experiencia, ¿qué cambios concretos se deberían ver a corto plazo y también a mediano plazo para que como tal la telesalud se amplíe en cobertura y no quede realmente en un proyecto piloto? Sí, a ver, creo que es muy buena pregunta porque sí, vemos muchos intentos y vemos de hecho ya existe la telesalud desde hace tiempo. Muchos médicos, incluso disparados sobre todo o acelerados por la pandemia, por COVID, se acostumbraron a hacer consultas remotas vía WhatsApp, a de repente tener videoconferencias, algunas especialidades más que otras, por supuesto, pero creo que es importante que ahora empecemos a ver, bueno, para que esto se vuelva algo no solo permanente, que eso creo que ya lo es, o escalable, que también ya lo es, sino que se vuelva algo que realmente siga ciertos protocolos y ciertas normas. Tenemos que establecer esas normas primero. ¿Cuáles son esas normas técnicas? ¿Qué es lo que se debe de hacer y lo que se debe de evitar? ¿Qué es lo correcto, por ejemplo, durante un proceso, sobre todo de telesalud, ¿no? Después, tenemos que entender también los nuevos modelos de financiamiento. Por ejemplo, en el sector privado necesitamos entender, bueno, cómo gana un médico cuando le está contestando todas las preguntas al paciente vía WhatsApp o lo está vigilando vía WhatsApp o vía teleconferencia y a veces el paciente no sabe ni siquiera en qué momento pagar o qué pagar o cómo pagar y el médico tampoco sabe cómo cobrar, ¿no? Eso sucede muy recurrentemente en el sector privado. Y en el sector público pasa lo mismo, tiene que haber un financiamiento para esa operación de la telesalud que esté garantizado, que sea recurrente, que esté bien armado, tanto para equipamiento como para también garantizar que esa telesalud se ejecute correctamente, se pague correctamente los recursos humanos y los equipos que pudieran ser necesarios, incluyendo equipos que no necesariamente estamos hablando de videoconferencia, sino puede ir muchísimo más allá, ¿no? Equipos de monitoreo remoto, equipos incluso de uso personal. Después también tenemos que pensar en la integración de la telesalud en los flujos clínicos existentes. ¿Qué pasa cuando el paciente llega ahora sí al centro de salud y lo ha estado atendiendo a alguien remotamente? Pues los datos que a lo mejor el médico remotamente tiene pues están tal vez en otra parte y no están incorporados al hospital, y entonces cuando llega al hospital tienen que volver a empezar, tienen que volver a subirlo a la báscula por ponerlo nada más muy gráfico, cuando en realidad todos esos datos a lo mejor ya estaban en otra parte. Estoy tocando nada más uno de los temas. Se tiene que integrar correctamente la telesalud con los flujos clínicos existentes. Luego también tenemos que ver pues, cómo hacemos que esto se vuelva más institucional y no se quede en la práctica clínica más personal de cada médico, sino que realmente a nivel institucional existan procesos y exista una política clara de no solo adopción, sino de impulso a la telesalud para que esto se vuelva a nivel institución una realidad y una ventaja. Y de esa manera, cuando realmente se vuelve institucional y se vuelve organizacional la telesalud a través de todos estos procesos, pues a lo mejor vamos a tener ya menos pilotos aislados, sino que todos los pilotos que se vayan
construyendo, que la idea es que sigan creándose pilotos, pues tengan un propósito específico de complementar o suplementar los procesos que ya existen, ¿no? Para que realmente se haga de manera estructural en la institución. Gustavo, pues muy interesante lo que nos cuenta, pero bueno, entre las finalidades la reforma también plantea digitalizar la información, como bien nos decía, para así facilitar el acceso, la actualización y también el intercambio seguro de datos, como lo mencionaba. Pero desde la perspectiva del sistema, ¿cuáles serían esos principales cuellos de botella para la interoperabilidad y también qué decisiones deberían tomarse primero para así habilitar la continuidad asistencial real? Y el tema de interoperabilidad siempre es una palabra que aparece en todos los foros, que todo el mundo utilizamos muy fácilmente, pero que poco nos detenemos a entender todas las barreras y todas las implicaciones que tienen, ¿no? Eh, para empezar, tenemos que entender que tenemos muchísimos sistemas de información, tanto hechos a la medida o propietarios o hechos en casa, vamos a decir, como también contratados a través de terceros. Existen cientos, por ejemplo, de proveedores de expedientes clínicos electrónicos. Existen muchísimos sistemas de interpretación y manejo de imágenes, ¿no? Los PACS, RIS, LIS, todos los sistemas diferentes de información. Hay muchísimos. Y entonces tenemos sistemas fragmentados que no se hablan entre sí, que no fueron diseñados con ese propósito. Y encima de todo, pues tenemos, en las organizaciones tenemos silos, ¿no? Entonces tenemos las diferentes áreas de, por ejemplo, de un hospital o de una organización que no necesariamente están acostumbrados a interoperar o a organizarse con otras áreas de la organización. Entonces esos silos por sí mismos también hacen aislamientos. Y luego tenemos una gran ambigüedad regulatoria, ¿no? Se sabe que por algunas leyes, tanto de protección de datos como incluso de salud, pues el paciente tiene derecho a tener acceso a sus datos, porque se consideran sus datos personales y sus datos de salud o datos sensibles. Pero cuando nos metemos ya a la práctica y pensamos le preguntamos a un doctor, el doctor dice, no, pero esos no son sus datos, son mis datos, porque es mi nota que yo escribí, ¿no? O a lo mejor el fabricante del equipo de diagnóstico dice, no, pero esos no son datos del paciente, son datos de mi equipo de diagnóstico, ese los generó. Pues queda una ambigüedad por ahí regulatoria importante, y ahorita nada más mencioné el tema de datos, pero obviamente también lo es sobre sistemas, sobre el uso de expedientes, en fin. Y todo eso necesitamos trabajar mucho más todavía en el aterrizaje, de qué significa eso en la práctica, de quién son realmente los datos, cómo esa ley aplica en los diferentes casos de uso. Cuando un paciente va al hospital y pide sus datos, ¿tiene derecho realmente a obtenerlos? ¿O el médico va a decir, no, esto es mejor que no lo sepa el paciente? ¿O el médico va a decir, es que eso es parte de mi base de datos y ni siquiera de la institución? En fin, todo ese tipo de cosas necesitamos atajarlo, necesitamos hablar del tema y necesitamos realmente sentarnos a resolverlo. Porque eso está generando realmente una falta de gobernanza de datos en este momento. No queda claro realmente a quién le pertenecen, dónde están las obligaciones, cómo se intercambian, cuáles son los datos mínimos que tienen que tener las diferentes partes involucradas, cómo se garantiza que el paciente realmente pueda tener sus derechos bien representados en esa gobernanza, en fin. Y entonces, claro que hay estándares, ¿no? Todos hemos oído hablar de FHIR-HL7 y tantos otros estándares técnicos, pero esos no son los estándares que nos deben de preocupar, son los estándares de operación y de políticas sobre el uso de los datos con los que tenemos que trabajar para realmente garantizar una interoperabilidad correcta, ¿no? Entonces, creo que también, incluso en temas de interconsulta, bueno, cómo paso los datos de un lado al otro, y muchas políticas que se tienen que establecer, como por ejemplo, los tiempos máximos de respuesta que tendría que haber en una interconsulta, cómo regresa la data después de una interconsulta, cuáles son las responsabilidades, por ejemplo, responsabilidades clínicas de un médico o del otro, o de la institución, cómo se retroalimenta el primer nivel. En fin, hay una cantidad de cosas que son importantes que tendríamos que estar revisando para que realmente se pueda volver una realidad, ¿no? Entonces, no sé si eso cubre más o menos lo que preguntaste. Sí, perfecto, muy claro, Gustavo. Hay otro punto que establece el decreto y es promover el Sistema Nacional de Información Básica en materia de salud y el Sistema Nacional de Información en Salud. Estos dos como mecanismos de reporte y también acopio de información de estadísticas y nominal. Desde la perspectiva operativa, como tales, ¿qué cambios son los que deben tener en cuenta las instituciones para cumplir con el reporte y también cómo usar una base nacional para mejorar el desempeño sin aumentar cargas administrativas o también duplicidad de captura?
Y, a ver, primero creo que va a ayudar mucho la credencialización. Me parece que tener, digamos, uno de los grandes problemas que tenemos en la operación interoperable es Ujú. la identificación del paciente, ¿no? Saber realmente de quién estamos hablando. Entonces, en muchas partes se adopta el CURP, a veces el CURP no es correcto, el CURP incluso es ambiguo, ¿no? No existe una forma única de identificar a alguien a través del CURP. Entonces, te hacen esfuerzos, pero sigue habiendo duplicidades y sigue habiendo muchas veces problemas en la identificación. Pero una vez que tienes vamos a decir, identificación clara del paciente, pues una captura que sea realmente de los datos, primero única en el punto de atención, sea telesalud o sea presencial, pero que haya una sola captura y no N, ¿no? Porque ustedes, a todos nos ha pasado seguramente como pacientes que vas a un lugar, te piden llenar tus antecedentes histopatológicos o tu historia clínica y luego en la siguiente ventanilla te vas a hacer un estudio, lo que sea, y vuelves a llenar una serie de puntos que ya estaban contenidos en otro lado. Y la pregunta no es tanto el problema para el paciente, sino todos esos datos, ¿a dónde van? Y cuando hay ambigüedades o hay contradicciones entre esos datos, ¿cómo se resuelven? Entonces, tener una sola captura en el punto de atención creo que es importante. Dos, el tema de los reportes. A ver, algunos médicos pasan 4 a 6 horas al día haciendo notas médicas. Y todo eso, yo me hago dos preguntas muy grandes. Una, ¿no sería mejor que eso se lo dejáramos a herramientas de inteligencia artificial para poderle dar ese tiempo a los médicos para dedicarlo a otras cosas y que los médicos realmente solo supervisen que lo que se escribió es correcto? Esa es la primera. Pero la segunda y más importante todavía es todas esas notas, ¿cómo se procesan después? Porque a veces esas notas tienen acrónimos que el siguiente médico no entendió o están redactados de una manera, incluso a veces todavía en muchos lugares a mano y de manera ilegible. Entonces, cuando toda esa data se mueve a un sistema de información, que ese es el propósito, pues muchas veces no se está interpretando correctamente, no se está entendiendo o hay contradicciones, en fin, y podríamos mejorar todo ese proceso de reporteo desde el principio, desde el lugar de la captura hasta el procesamiento, pues utilizando obviamente herramientas de inteligencia artificial que semánticamente son más efectivas y más eficientes también en la generación de esos reportes. Y por supuesto que nos falta mucha estandarización, ¿no? Existe obviamente los estándares estos SOAP, ¿no? Que les mandan, digamos, subjetivo, objetivo, ¿cómo era? Análisis y plan. Y entonces estamos todo el tiempo pensando que todo el mundo escribe igual, pero se presta todavía muchísimas ambigüedades y no estamos guardando estadísticas que se estén midiendo con la misma vara o que sean confiables. Voy a poner un ejemplo. Cuando vemos en un expediente clínico, unos pacientes miden 1,70 y los otros miden 172, ¿verdad? Eso cuando entra en un sistema de información, pues uno mide 100 veces más que el otro. El clásico que el formulario obligaba a la persona que captura a poner la tensión arterial, pero en ese punto el paciente no se le ha medido la tensión arterial, entonces como el formulario lo obliga, pues el equipo de enfermería o quien fuera, pues pone 120/80 y al rato tenemos estadísticas que no nos sirven porque tenemos a pacientes que constantemente tienen 120/80, lo cual obviamente sabemos que no es real, pero pues un sistema de información no necesariamente lo detecta. Entonces necesitamos entender mejor la importancia de la captura, hacerlo correctamente, hacerlo de manera estandarizada, pero entender mejor todo el proceso y procesarlo mucho más con inteligencia artificial también para detectar en dónde hay ambigüedades o contradicciones o datos que no necesariamente son confiables. Y todo eso nos va a ayudar a reducir la carga administrativa en general. Creo que eso es muy importante porque necesitamos realmente dedicar los cerebros de estas personas tan talentosas a realmente lo que no puede hacer la inteligencia artificial o las herramientas de información. Gustavo, hace unos minutos hablábamos de la ciberseguridad. Como tal, la reforma mandata protocolos de seguridad para confidencialidad y protección de datos personales. Desde su experiencia, desde esa lectura técnica, ¿qué arquitectura mínima de ciberseguridad y gobierno de datos debería existir para la telesalud y también para el expediente de registro electrónico, especialmente en redes con diferentes niveles de madurez digital? Y bueno, ante todo, lo que yo he mencionado es gobernanza de datos, ¿no? Tener un gobierno de datos bien definido implica por sí solo cuáles son esas reglas de protección de los datos y los derechos que deben de tener los diferentes actores que deban tener acceso a ellos. Eso es súper importante tenerlo bien definido, porque si no, pues incluso lo tratamos como si fuera
una caja o un recipiente igual para todos, decimos la base de datos de los pacientes. Entonces, pues, esa base de datos acaba siendo intercambiada por diferentes beneficios, acaba estando en manos de diferentes personas, incluso de manera extraoficial, acaban estando en discos duros, en respaldos o lo que fuera, pero completas, en vez de tener un sistema en la nube en donde exista una autenticación clara de cada rol de las personas que tengan que tener acceso. Y una vez que uno tiene esas identidades o autenticaciones claras, pues determinar exactamente quiénes tienen que tener acceso a qué y quiénes no tienen que tener acceso a qué. Por ejemplo, ¿para qué tener acceso a datos de contacto de los pacientes si esa persona no necesita contactar al paciente? ¿O para qué tener datos personales, como puede ser identificadores como el nombre, fecha de nacimiento, etcétera, si no son datos que realmente ayudan, por ejemplo, a un diagnóstico clínico, etcétera, ¿no? Entonces, separar los datos, entender realmente quiénes tienen que tener acceso a qué y quiénes no, es súper importante. Pero luego hay otras reglas más técnicas, como por ejemplo el cifrado, ¿no? Todos los datos deben de estar encriptados, pues, en todo el procesamiento, en todo el proceso, desde su captura, el almacenamiento, la transmisión o el intercambio entre diferentes sistemas. Y todos esos son temas en donde ya la gente de tecnología tiene que estar involucrado, pero son partes también, otra vez, que recaen en la gobernanza de datos, en las reglas de operación de los datos. Y al final de cuentas creo que necesitamos tener arquitecturas mucho más adaptables, mucho más modernas. Desafortunadamente vemos todavía mucho desconocimiento acerca de los beneficios de los datos en la nube, por ejemplo, ¿no? O tenemos reglas arcaicas en las instituciones en donde decimos, no, es que los datos tienen que estar hospedados aquí en la institución. Y entonces pues, los servidores que estén en la institución pues, no permiten el intercambio con herramientas en la nube, como por ejemplo de inteligencia artificial, por poner solo algunos ejemplos. Y entonces todo el procesamiento de los datos recae a veces en un par de personas, se vuelve todo un trámite, se vuelve una burocracia para acceder a ellos, o no se permite el uso de herramientas más modernas en la nube, porque todo está aislado otra vez en la institución. Entonces yo creo que es muy importante que se tengan arquitecturas modernas, que evolucionen, que sean evolutivas, y todo esto también se debe reflejar en un índice de madurez digital que va más allá nada más del área de sistemas, sino también de cómo estamos procesando los datos. El ejemplo clásico es el área de sistemas pone una regla muy robusta para la creación de contraseñas, tan robusta que a lo mejor obliga a los usuarios a cambiarla cada X tiempo o pone ciertas reglas que la hacen muy compleja, y entonces los usuarios acaban escribiendo la contraseña en un post-it y la pegan en un monitor, en una pantalla en su lugar de trabajo, y adiós a la seguridad de todos los datos, ¿no? Entonces, tiene que ser un pensamiento mucho más integral, y cuando hablamos de sistemas, los sistemas siempre se confunden con herramientas tecnológicas. La herramienta tecnológica solo es una parte del sistema. El sistema es las herramientas, pero también las personas y su capacitación, también los procesos y también las políticas y las reglas que se deben de seguir. Todo eso junto es el sistema. Y cuando hablamos de ciberseguridad y de seguridad y gobierno de datos de un sistema, tenemos que pensar en todas esas diferentes partes. Gustavo, pues bueno, ya para cerrar esta conversación tan interesante, si tuviera que dejar un mensaje final al sector público para así acelerar esta implementación de la salud digital sin aumentar la fragmentación del sistema, ¿cuáles serían esos 3 puntos prioritarios para los próximos 12 meses y por qué? Bueno, al final siempre hablamos de que primero va el paciente, pero creo que muchas veces se nos olvida. Realmente tenemos que volcarnos o tenemos que entregarnos a los pacientes, pensar en ellos. Hace un momento estaba yo en Instituto Nacional de Nutrición. Como saben, en la zona hospitales hay, por ahí dicen que hay algunos bloqueadores de señal de celular. En fin, hay muy mala cobertura celular. Y eso nos afecta a todos, a los pacientes, pero también a los que trabajamos con las instituciones para poder implementar ciertos sistemas, para que se puedan, por ejemplo, utilizar ciertas aplicaciones móviles en el tratamiento de pacientes. En fin, si no tenemos la infraestructura mínima, no podemos trabajar. Y tenemos que pensar en los pacientes, no en la institución, no en el negocio o en los equipos o en las empresas. Tenemos que pensar realmente en cómo es ese viaje del paciente de principio a fin. ¿Qué es lo que ve cuando entra a nuestra página web y necesita información? ¿Cómo lo atendemos cuando llama por teléfono o lo atiende uno de nuestros chatbots? Cuando llega, qué también lo orientamos, qué también le estamos explicando. En fin, volcarnos hacia el paciente me parece súper, súper importante, y lo tenemos que hacer todos en los diferentes niveles de responsabilidad y en las diferentes áreas de responsabilidad que nos toca a cada quien.
Me parece que eso sería uno muy importante. La otra es pensar en el acceso. Desafortunadamente, muchas veces en el liderazgo no nos damos cuenta de las historias de terror que viven los pacientes porque no encuentran los insumos, los profesionales, los equipos, y tenemos que, aunque parece otra vez hablar del paciente, tenemos que pensar en cómo facilitamos el acceso efectivo a todos los sistemas de salud, a los beneficios, obviamente, a las medicinas, a los médicos, a la información, etcétera. Acceso tiene que ser una palabra clave que tendría que estar en nuestra mente. Y yo creo que para mí quizás a lo mejor estoy sesgado porque soy ingeniero especialista en inteligencia artificial en salud, pero realmente creo que la adopción correcta de la inteligencia artificial en la salud puede resolver muchísimos de los problemas de los que hemos hablado y de los que tenemos enfrente. Si priorizamos el uso de inteligencia artificial, capacitamos correctamente al personal, invertimos en sistemas confiables de inteligencia artificial, realmente vamos a resolver esos problemas. Entonces creo que deberíamos de tener un indicador que realmente ayude a saber qué también estamos adoptándola y estamos avanzando en el uso correcto de la inteligencia artificial. A lo mejor solo porque me dijiste 3, entonces yo diría esos 3. Doctor, puede expandir sus ideas. Aquí estamos para escucharlos. Si hay más puntos por abordar, bienvenidos sean. No, yo digo, está bien priorizar en 3, me parece muy bueno. Realmente enfocarnos en el paciente, buscar realmente mecanismos adecuados de acceso para todo mundo y no pensar nada más en nosotros que a lo mejor tenemos los contactos y tenemos el seguro privado y vamos a los hospitales privados, pensar en acceso. Y 3, el uso de inteligencia artificial, el uso correcto y adecuado, que implica muchas otras cosas, obviamente. Bueno, ingeniero Gustavo Ross, muchas gracias por acompañarnos aquí en La Voz de Consultor Salud y también por ayudarnos a aterrizar con claridad cuáles son los elementos cruciales de la reforma en salud digital. Muchas gracias por este espacio. Gracias también y pues felicidades a ustedes por su expansión a México y un saludo a todo el auditorio que está escuchando. A quienes nos escuchan, gracias por estar con nosotros. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como @consultorsaludmx y también para que visiten nuestro portal web www.consultorsalud.com.mx. Soy Natalia Moreno y esto fue La Voz de Consultor Salud.